Bueno, cuando uno observa la nota de prensa del Tribunal Supremo Superior de Cuentas, lo que puede intuir es que ya llega una presión de parte de los órganos contralores del Estado para deducir responsabilidades penales hacia la administración de Marco Bográn, sobre todo por las sendas demostraciones que ha tenido en los medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil y otros entes privados de la sociedad civil, demostrando, como lo he mencionado, los actos de corrupción en diferentes compras, desde mascarillas que no van de acorde a las particularidades o especificidades médicas, los ventiladores que poco o nada se sabe si están funcionando. Sin embargo, se demostró que fue una mala compra porque no traía algunos requerimientos, pero sobre todo otros componentes para que estén en función. Y lo que todos sabemos, los hospitales médicos y móviles. Entonces aquí prácticamente ya la pelota pasa a la cancha del Ministerio Público para que pueda interponer este tipo de acciones. Con este informe, la perspectiva económica de Honduras, ¿cómo queda? Bueno, en este sentido, la esperanza es el reparo económico, es decir, no solo tener la devolución o la deducción de responsabilidades ante la malversación de fondos, sino también los daños y perjuicios del Estado. En este caso particular de los hospitales móviles es la parte de recuperar el dinero. Muy difícilmente también vamos a tener ese reparo ante el impacto socioeconómico que tuvieron estos hospitales, que prácticamente a 6 meses de pandemia, muchas de las repercusiones al no tener el equipo instalado, el equipo adecuado para la atención de la pandemia, cientos de personas murieron por la no asistencia. Es entonces que los daños y perjuicios tiene que ser una evaluación exhaustiva para poder determinar cuál sería ese costo social y económico que esa compra hizo impactar en la economía nacional. Y ahora Honduras, ¿cómo va a quedar después de esta pandemia endeudado, con tanto endeudamiento? ¿Y cómo va a verse Honduras internacionalmente con estos actos de corrupción? Bueno, esos son los elementos del impacto económico, que al momento de no tener una capacidad de respuesta inmediata, pero sobre todo fuerte, de la buena gestión, la recuperación económica va a ser más lenta de lo previsto, y muy difícilmente también habrá capacidad o respuesta de la ciudadanía, del empresariado para levantar la economía. Es más, lo que estamos viendo que algunos recursos por eso no han entrado a las arcas del Estado como una reactivación económica o una reapertura económica, porque al final estamos llegando a finalizar el año y no se ha tenido un levantamiento o una normalización, entre comillas, de la economía. Por eso las repercusiones son los bajos ingresos tributarios y lo están sosteniendo todo el gasto público, un gasto público que también no es direccionado a las mayorías, con endeudamiento público, y por eso vemos el acelerado aprobación de bonos soberanos. Desde inicios de la pandemia son 2.500 millones de dólares, más los bonos soberanos para la ENE. Estamos hablando que los 850 millones recientemente aprobados por el Congreso Nacional, y así podemos nombrar un sinnúmero de recursos por endeudamiento que están impactando en las finanzas públicas.